Nunca imaginé que mi propia sangre me apuñalaría por la espalda de una forma tan cruel. El dolor que sentí ese día sigue grabado en mi alma como hierro candente sobre la piel. Soy Gabriela Méndez y esta es la historia de cómo lo perdí todo y luego recuperé mucho más. Crecí en Villa Esperanza, uno de los barrios más humildes de Medellín. Mi infancia fue una constante batalla contra la pobreza. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años, dejándonos a mi madre y a mí en una casa de lámina con goteras cada vez que llovía. Desde pequeña, aprendí que en esta vida nadie te regala nada. A los 13 años ya limpiaba casas para ayudar a mi madre. Estudié en las noches mientras trabajaba durante el día. Cada centavo que ganaba lo guardaba, soñando con un futuro mejor. A los 20 quedé embarazada de Esteban, un hombre que me prometió el cielo y las estrellas, pero que desapareció como la niebla matutina cuando supo que esperábamos una niña. Quería un varón. Fue lo último que me dijo antes de marcharse, dejándome sola con una bebé en camino y apenas lo suficiente para sobrevivir el mes. Mi hija Luciana nació en el Hospital San Rafael, donde una enfermera se apiadó de mí y me permitió quedarme 2 días más, porque no tenía a dónde ir. Recuerdo mirar a mi pequeña, tan frágil e inocente, y jurarle que nunca le faltaría nada, que trabajaría hasta sangrar si era necesario para darle una vida digna. Y así lo hice. Durante 18 años trabajé limpiando casas por la mañana, de mesera en el Café Nuevo Amanecer por las tardes y estudiando contabilidad por las noches. Luciana crecía viendo a su madre llegar exhausta cada noche, con las manos agrietadas por el cloro y los pies hinchados de tanto correr. Aún así, nunca me quejé. Le enseñé el valor del trabajo duro, la honestidad y la perseverancia. A los 15 años, Luciana empezó a cambiar. Ya no era la niña dulce que me esperaba con dibujos coloridos. Se volvió distante, avergonzada de nuestra pobreza, de nuestra casa en Villa Esperanza. Comenzó a inventar excusas para no presentarme a sus amigos del colegio privado, donde había conseguido una beca parcial que complementaba con mis ahorros. «Mamá, no puedes venir a la reunión de padres vestida así», me dijo una vez, mirando con desprecio mi mejor vestido, uno azul que había comprado de segunda mano, pero que mantenía impecable. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero las justifiqué pensando que era una fase, que los adolescentes suelen avergonzarse de sus padres. La suerte comenzó a cambiarme cuando el dueño del Café Nuevo Amanecer, don Alberto, enfermó gravemente. Sin herederos y habiendo visto mi dedicación durante años, me ofreció comprarle el negocio en cuotas. Fue la oportunidad de mi vida. Trabajé día y noche, renovando el local, mejorando el menú, contratando personal. En 2 años, el café se convirtió en el lugar de moda en el centro de Medellín. Luciana tenía 22 años cuando conoció a Ramón Escalante en la universidad. Él estudiaba administración de empresas, ella comunicación social. Venía de una familia adinerada, dueños de Empresas Escalante, un conglomerado de negocios textiles. La primera vez que lo trajo a casa, sentí cómo me examinaba con una mirada entre curiosa y condescendiente, como quien observa un espécimen raro en un zoológico. «Su café tiene potencial, señora Méndez», me dijo con ese tono que usan los ricos para hablar con los que consideran inferiores. Con la inversión adecuada, podría expandirse a otras zonas de la ciudad. Le agradecí el consejo, aunque por dentro hervía de indignación. No necesitaba que un niño privilegiado me dijera cómo manejar el negocio que había construido con mis propias manos. 6 meses después, Luciana me anunció su compromiso con Ramón. La boda fue en la Hacienda Los Rosales, propiedad de los Escalante. Yo, la madre de la novia, me sentí como una intrusa en medio de tanto lujo. Dolores Escalante, la madre de Ramón, apenas me dirigió la palabra durante toda la celebración. En cambio, acaparó a Luciana, presentándola a todos como la hija que siempre quise tener. A partir de ese momento, mi relación con Luciana se deterioró aún más. Las visitas se volvieron escasas, las llamadas breves y formales. Cuando la invitaba al café, siempre tenía una excusa. En cambio, en sus redes sociales abundaban las fotos con Dolores, de compras en el centro comercial El Dorado, en viajes a Europa, en almuerzos en restaurantes exclusivos. Mientras tanto, mi negocio prosperaba. Abrí una segunda sucursal del Café Nuevo Amanecer en el norte de la ciudad. Luego,
una tercera en el oeste. Diversifiqué con una línea de café empacado que comenzó a venderse en supermercados de toda Colombia. El dinero empezó a fluir y con él nuevas oportunidades. Contraté a Julio Paredes, un abogado brillante que me ayudó a estructurar mis negocios, a invertir sabiamente, a multiplicar mi capital. En 5 años, aquella mesera de manos agrietadas se había convertido en una empresaria respetada, propietaria de una cadena de cafeterías en expansión y con inversiones en distintos sectores. Fue entonces cuando decidí cumplir mi sueño de toda la vida: comprar una casa en Las Palmas, el barrio más exclusivo de Medellín, una mansión de 6 habitaciones con jardines extensos, piscina y una vista panorámica de la ciudad. El día que firmé la escritura, lloré recordando aquella casa de lámina en Villa Esperanza. Había recorrido un largo camino. Emocionada, invité a Luciana a conocer mi nuevo hogar. Hacía meses que no la veía y pensé que este logro podría acercarnos nuevamente. Ella aceptó la invitación, aunque mencionó que vendría con Ramón. No me importó. Estaba ansiosa por mostrarle a mi hija que su madre finalmente había triunfado. El día de la visita, recorrimos la casa mientras yo le explicaba mis planes de decoración. Luciana parecía impresionada, tocando las paredes de mármol, admirando las lámparas de cristal, asomándose a los balcones. Ramón la seguía con una expresión que no supe descifrar, entre asombro y cálculo. Cuando llegamos al jardín trasero, con su piscina de borde infinito y la vista de Medellín extendiéndose a nuestros pies como un tapete de luces, Luciana se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me gusta aquí, mamá. Voy a traer a mi verdadera madre y a mi marido a vivir aquí contigo», exclamó con naturalidad, como quien comenta el clima. Me quedé paralizada, sin entender inicialmente a qué se refería con verdadera madre. Luego comprendí. Hablaba de Dolores, su suegra, la mujer que la había adoptado emocionalmente, que la había introducido a un mundo de lujos y privilegios, mientras yo trabajaba hasta el agotamiento para darle un futuro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado todo, acababa de negarme como madre frente a mi cara, en la casa que había comprado tras años de esfuerzo sobrehumano. Me dio asco, un asco profundo y visceral, verla llamar verdadera madre a aquella mujer que nunca había hecho nada por ella excepto comprar su afecto con dinero. Miré a Ramón, esperando ver al menos un atisbo de vergüenza o incomodidad ante las palabras de su esposa, pero lo que encontré fue una mirada evaluadora, calculadora. Por primera vez me di cuenta de que este hombre no amaba a mi hija, la veía como un trofeo, una posesión, y ahora sus ojos me estudiaban a mí con un interés nuevo, como si de repente hubiera descubierto algo valioso donde antes solo veía a una mujer trabajadora de origen humilde. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón de madre, fue también mi paciencia, mi tolerancia, mi capacidad de perdonar. Una rabia fría comenzó a crecer en mi interior, una determinación que nunca antes había sentido. Tengo que pensarlo, respondí con una calma que no sentía. Es una casa grande, pero no sé si habría espacio para todos. Luciana sonrió, confiada en que su madre, siempre sacrificada, siempre dispuesta a ceder, aceptaría este nuevo atropello. No tenía idea de lo que había desatado con sus palabras. No podía imaginar que en ese preciso instante yo estaba decidiendo que tendría que hacer algo al respecto, algo definitivo. La casa que había comprado representaba todo por lo que había luchado. Desde Villa Esperanza hasta Las Palmas, había sido un camino largo y difícil. No permitiría que nadie, ni siquiera mi propia hija, me arrebatara lo que con tanto esfuerzo había conseguido. Y si para ello tenía que transformarme en alguien que nunca pensé ser, estaba dispuesta a pagar ese precio. La casa que compré representaba todo por lo que había luchado durante décadas. Cada ladrillo, cada ventanal, cada baldosa de mármol importado simbolizaba una noche sin dormir, un día sin descanso, una vida entera dedicada al sacrificio. Me había costado sangre y lágrimas pasar de Villa Esperanza, con sus calles sin pavimentar y sus casas apiladas como cajas de cerillas, hasta esta mansión en Las Palmas, donde los ricos de Medellín
vivían protegidos por muros altos y sistemas de seguridad impenetrables. Al día siguiente de aquella visita donde Luciana me apuñaló con sus palabras, me senté en el jardín trasero de mi nueva casa, contemplando la ciudad que se extendía a mis pies. Podía ver a lo lejos el barrio donde había nacido, una mancha gris en medio del valle. Recordé cómo empezó todo, con aquel pequeño préstamo que don Alberto me ofreció para comprar el café Nuevo Amanecer. Era un local pequeño entonces, apenas 6 mesas y una barra desgastada. Recuerdo la primera vez que puse el letrero que decía «Bajo nueva administración». El café abría a las 5 de la mañana para atender a los trabajadores que comenzaban temprano y cerraba a las 11 de la noche para los estudiantes que buscaban un lugar tranquilo donde repasar sus lecciones. Yo hacía de todo: barista, mesera, cocinera, contadora. Dormía apenas 4 horas diarias, pero la satisfacción de ver crecer el negocio compensaba el cansancio. Luciana tenía 15 años entonces. La dejaba a cargo de una vecina cuando no podía estar en casa. Le prometía que todo cambiaría, que pronto tendríamos una vida mejor. Ella asentía en silencio, pero ya entonces podía ver en sus ojos una chispa de resentimiento. No entendía que mi ausencia era por su futuro, que cada hora extra significaba poder pagarle mejores estudios, ropa más bonita, oportunidades que yo nunca tuve. El primer año fue brutal. Hubo días en que pensé que no lo lograría, que el préstamo me ahogaría, que tendría que cerrar y volver a limpiar casas ajenas, pero persistí. Cambié el menú, contraté a un barista joven con ideas innovadoras, renovamos la decoración. Poco a poco, el lugar comenzó a ganar clientela, empresarios locales, profesores de la universidad cercana, turistas que buscaban probar el auténtico café colombiano. A los 2 años, pude pagar el préstamo completo. A los 3, abrí una segunda sucursal en el poblado. Luciana ya estaba en la universidad entonces, estudiando comunicación social, gracias a una beca parcial que complementaba con mis ahorros. Ya no vivíamos en Villa Esperanza. Nos habíamos mudado a un apartamento modesto pero digno en Laureles. Yo seguía trabajando duro, pero al menos ahora podía permitirme contratar un equipo que manejara el día a día, mientras yo me concentraba en la expansión del negocio. Fue en ese momento cuando Luciana conoció a Ramón Escalante. Recuerdo la primera vez que lo trajo a casa. Alto, de hombros anchos, con ese aire de seguridad que solo da el dinero. Vestía casual, pero incluso yo, con mi ojo inexperto, podía reconocer la calidad de su ropa, el reloj que llevaba, los zapatos italianos que costaban más que mi alquiler mensual. «Señora Méndez», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «Luciana me ha hablado mucho de usted y su emprendimiento». La forma en que pronunció emprendimiento, como si hablara de un pasatiempo, me hizo hervir la sangre, pero me contuve. Por Luciana, siempre por Luciana. La relación avanzó rápidamente. Pronto, mi hija pasaba más tiempo en la mansión de los Escalante que en nuestro apartamento. Volvía con regalos caros, bolsos de diseñador, zapatos exclusivos, joyas que brillaban bajo la luz como estrellas. Yo intentaba no juzgar, pero me preocupaba ver cómo cambiaba, cómo adoptaba modales y expresiones que no eran suyas, cómo empezaba a mirar nuestra vida con desdén. Fue entonces cuando conocí a Dolores Escalante, la madre de Ramón. La primera vez fue en una cena en su mansión, a la que Luciana insistió que asistiera. Nunca olvidaré la expresión de Dolores cuando me vio entrar. Una mezcla de sorpresa y disgusto mal disimulados, como quien encuentra un insecto en su comida. «Gabriela, qué interesante conocerte al fin», dijo, extendiendo una mano con uñas perfectamente manicuradas. «Luciana nos ha contado sobre tu negocio de café». Otra vez esa pausa, ese tono condescendiente, como si mi cadena de cafeterías, que ya entonces empleaba a más de 50 personas, fuera una curiosidad pintoresca. La cena fue una tortura. Dolores dirigía la conversación hacia temas que evidentemente me excluían: sus viajes a Europa, sus amistades con políticos y empresarios importantes, anécdotas de su club de campo, donde solo la élite podía entrar. Ramón seguía el juego, mientras Luciana escuchaba embelesada, como si aquella mujer poseyera la sabiduría del universo. «Luciana tiene un gusto exquisito», comentó Dolores en un momento dado. «Es difícil creer que no creció rodeada de ciertas influencias.
La implicación era clara. Mi hija era demasiado refinada para ser producto de mi crianza. Sentí que me clavaban alfileres en el corazón, pero mantuve la compostura. No les daría la satisfacción de verme perder los estribos. La boda fue 6 meses después. Un evento fastuoso en la Hacienda Los Rosales, con más de 300 invitados. Yo, la madre de la novia, apenas conocía a una docena de personas. Me sentaron en una mesa lateral, lejos de la mesa principal donde Dolores presidía como si ella fuera la madre de la novia. Luciana apenas pasó tiempo conmigo. Estaba demasiado ocupada siendo presentada a socios comerciales y amigos influyentes de los Escalante. Esa noche, mientras veía a mi hija bailar con su nuevo esposo, rodeada de lujos que yo nunca podría haberle dado, me hice una promesa. Seguiría creciendo, seguiría luchando. Ya no por ella, sino por mí misma, por la niña de Villa Esperanza que tuvo que crecer demasiado rápido, que nunca tuvo tiempo de soñar porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Los años siguientes fueron de trabajo incesante. Expandí el negocio a nivel nacional. Abrí sucursales en Bogotá, Cali, Cartagena. Lancé una línea de café empacado que se vendía en supermercados de toda Colombia. Comencé a exportar a países vecinos. El dinero fluía y con él nuevas oportunidades. Contraté a Julio Paredes, un abogado brillante que había conocido cuando buscaba asesoría para estructurar mis empresas. Julio era diferente a los Escalante y su círculo. Venía de un origen humilde como el mío. Había estudiado con becas y se había hecho un nombre por su ética intachable y su mente aguda. Gabriela, tienes potencial para hacer mucho más que una cadena de cafeterías, me dijo un día. Deberías diversificar, invertir en otros sectores. Seguí su consejo. Invertí en bienes raíces, en el mercado bursátil, en empresas emergentes que prometían. No todas las inversiones dieron frutos, pero las suficientes lo hicieron. A los 5 años de la boda de Luciana, yo, Gabriela Méndez, la exmesera de Villa Esperanza, era millonaria. Durante ese tiempo, mi relación con Luciana se deterioró hasta convertirse en una serie de llamadas protocolarias en fechas señaladas. Ella vivía en su mundo de privilegios, viajando constantemente, publicando en redes sociales fotos de hoteles lujosos y restaurantes exclusivos, siempre acompañada de Dolores, siempre agradeciendo a su segunda madre por mostrarle la vida que siempre mereció. Cada una de esas publicaciones era una puñalada, pero ya no lloraba. El dolor se había transformado en algo frío y duro dentro de mí, como un diamante formado bajo presión extrema. Fue Julio quien me sugirió comprar la casa en Las Palmas. Te lo has ganado, Gabriela, me dijo. Además sería una buena inversión. Esa zona solo aumenta de valor. La mansión costó una fortuna, pero podía permitírmela. 6 habitaciones, jardines extensos, piscina infinita, garaje para 5 coches, una vista panorámica de Medellín que quitaba el aliento. El día que firmé la escritura, pensé en mi madre, fallecida años atrás. Lo logramos, mamá, susurré. Salimos de Villa Esperanza. Fue entonces cuando decidí invitar a Luciana. Quizás, ingenuamente, pensé que vería mi éxito y se sentiría orgullosa, que entendería que todos aquellos años de ausencia y trabajo duro habían valido la pena, que recuperaríamos algo de lo que habíamos perdido. Cuando llegaron Luciana y Ramón noté algo extraño. Mi hija parecía nerviosa, excitada, como cuando era niña y tenía un secreto. Ramón, por su parte, me miraba diferente, ya no con condescendencia, sino con interés, curiosidad. No supe interpretarlo entonces. Les mostré la casa, habitación por habitación. Luciana tocaba los muebles, admiraba las obras de arte que había adquirido, se asomaba por las ventanas con expresión calculadora, como tasando cada objeto, cada metro cuadrado. Fue en el jardín trasero, con la ciudad a nuestros pies, cuando dejó caer la bomba. Me gusta aquí, mamá. Voy a traer a mi verdadera madre y a mi marido a vivir aquí contigo. Su verdadera madre, Dolores. La mujer que nunca cambió un pañal, que nunca veló una fiebre, que nunca sacrificó un minuto de su tiempo por Luciana. La mujer que simplemente había estado allí para recoger los frutos de mi esfuerzo, para moldear a mi hija según sus estándares elitistas, para alejarla de sus raíces, de su historia, de mí. Algo murió dentro de mí en ese momento, o quizás algo nació, una determinación fría, calculada, implacable.
Tengo que pensarlo, dije con una calma que no sentía. Esa noche, después de que se marcharon, me senté en la terraza con una copa de vino tinto. Contemplé las luces de Medellín, brillando como joyas esparcidas sobre terciopelo negro. Por primera vez en mi vida, sentí un odio puro, cristalino, no solo hacia Dolores, sino también hacia mi propia hija, hacia la ingratitud, la traición, la crueldad casual con que había desechado todo lo que había hecho por ella. Al día siguiente llamé a Julio. Necesito que investigues a los Escalante, le dije. Todo, sus empresas, sus finanzas, sus secretos. Quiero saber si tienen puntos débiles. Julio me miró con preocupación. Nos conocíamos desde hacía años y nunca me había oído hablar así. Gabriela, ¿estás segura? No sé qué ha pasado, pero la venganza rara vez trae paz. No busco paz, respondí. Busco justicia. Las siguientes semanas fueron de una actividad frenética. Mientras seguía administrando mis negocios, me reunía regularmente con Julio para recibir sus informes. Lo que descubrimos me sorprendió y al mismo tiempo confirmó mis sospechas. Empresas Escalante estaba al borde de la quiebra. Años de mala gestión, inversiones fallidas y un estilo de vida excesivamente lujoso habían mermado su capital hasta niveles críticos. Mantenían las apariencias, pero las deudas se acumulaban. Bancos, proveedores, incluso la administración tributaria les pisaban los talones. Según mis fuentes, explicó Julio, Dolores es quien maneja las finanzas familiares desde que su esposo murió. Ha estado ocultando la situación a Ramón. Él cree que todo va bien, pero están a meses, quizás semanas, de un colapso total. De repente, todo cobró sentido. El interés repentino de Luciana en mi casa, la insistencia en que Dolores se mudara con nosotras, no era solo un capricho cruel, era una estrategia de supervivencia. Necesitaban un lugar donde refugiarse cuando todo estallara. ¿Qué quieres hacer con esta información?, preguntó Julio. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Comprar sus deudas. Julio me miró atónito. ¿Todas? Todas y cada una, confirmé. Quiero ser yo quien tenga el poder de hundir a los Escalante. Quiero que dependan de mi misericordia. Durante los 2 meses siguientes, a través de testaferros y empresas fantasma para no levantar sospechas, adquirimos la mayoría de las deudas de Empresas Escalante. Costó una fortuna, pero valía cada centavo. Ahora tenía en mis manos el destino financiero de la familia, que había menospreciado mis orígenes, que había arrebatado el amor de mi hija, que había tratado de usarme como un salvavidas en su hundimiento. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió. Ramón comenzó a visitarme con excusas cada vez más transparentes, que si quería consejos sobre cómo manejar una cadena de restaurantes, una nueva aventura empresarial de los Escalante, destinada al fracaso, que si estaba interesado en la historia de mi ascenso desde la pobreza para un proyecto personal. Al principio, lo atendía con cortesía distante, desconfiada de sus intenciones, pero pronto me di cuenta, me miraba con deseo, no solo por mi cuerpo, que a mis 48 años seguía siendo atractivo gracias a una disciplina férrea de ejercicio y cuidados, sino por lo que representaba, una mujer fuerte, independiente, exitosa. Todo lo contrario a Luciana, que se había convertido en una muñeca decorativa, en un accesorio más del estilo de vida Escalante. Una tarde, después de una larga conversación sobre estrategias de negocio, Ramón se inclinó hacia mí. Gabriela, susurró, siempre he admirado tu fuerza, tu determinación. Eres fascinante. Debería haberme escandalizado. Debería haberlo echado de mi casa. Pero en vez de eso, sentí una chispa de algo peligroso, tentador. ¿Qué mejor venganza que seducir al marido de mi hija? ¿Qué mejor forma de devolverle a Luciana el dolor que me había causado? Continúa, respondí, sirviéndole otra copa de vino. Esa fue la primera de muchas conversaciones que pronto se tornaron íntimas. Ramón me confesó su infelicidad, su sensación de estar atrapado en un matrimonio sin pasión. Me habló de cómo había sido criado para ser el heredero perfecto, para casarse con la mujer adecuada, para mantener las apariencias a toda costa. Nunca amé realmente a Luciana, admitió una noche, después de varios whiskies. Era bonita, maleable, el tipo de esposa que mi madre aprobaba. Pero ahora me doy cuenta de que me casé con la Méndez equivocada. Nunca amé realmente a Luciana, admitió una noche, después de varios whiskies.
Era bonita, maleable, el tipo de esposa que mi madre aprobaba. Pero ahora me doy cuenta de que me casé con la Méndez equivocada. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones peligrosas. Una parte de mí, la madre que alguna vez fui, quería bofetearlo por hablar así de mi hija, pero la mujer herida, la que había sido traicionada y desechada, sentía una satisfacción oscura, una tentación prohibida. No ocurrió nada esa noche. Lo despedí cortésmente, pretendiendo que aquella confesión nunca había sucedido, pero ambos sabíamos que algo había cambiado, que habíamos cruzado una línea invisible. Los días siguientes me sumergí en mis negocios, intentando ignorar la voz en mi cabeza que me susurraba posibilidades que jamás habría considerado antes. Me reuní con Julio para revisar nuestros avances en la adquisición de las deudas de Empresas Escalante. Ya controlamos cerca del 70% de sus pasivos, me informó, extendiendo documentos sobre mi escritorio. Con esto esencialmente tenemos el poder de forzar su quiebra en cualquier momento. Perfecto, respondí, pasando los dedos por los papeles como si fueran joyas preciosas. ¿Y qué hay de los rumores sobre problemas matrimoniales? Julio me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Siempre había sido mi confidente, pero nunca le había hablado de las visitas de Ramón, de sus insinuaciones, de la tentación que crecía en mí como una enfermedad deliciosa. Según mis fuentes, Luciana y Ramón apenas se hablan, confirmó cauteloso. Ella pasa la mayor parte del tiempo con Dolores, viajando o en eventos sociales. Él se ha volcado en el trabajo, aunque a estas alturas es como intentar rescatar un barco que ya se está hundiendo. Asentí, absorbiendo la información. Era hora de acelerar mi plan. La idea había estado formándose en mi mente durante semanas, tomando forma, perfeccionándose. Quiero organizar una cena, anuncié, en el restaurante La Cumbre. Invitaremos a Luciana, Ramón y Dolores. También aquí algunos miembros importantes de la sociedad de Medellín. Periodistas, empresarios, políticos. Julio me miró con suspicacia. ¿Cuál es el motivo oficial? ¿Celebrar mi mudanza a Las Palmas? Respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, y anunciar una nueva fase de expansión de mis negocios. Lo que no le dije a Julio es que esa noche también sería cuando ejecutaría mi venganza, cuando les haría pagar por cada lágrima que había derramado, por cada puñalada de traición que había sentido. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de preparativos. Contraté al mejor servicio de catering de Medellín, seleccioné personalmente los vinos, revisé la lista de invitados una y otra vez. Quería testigos para lo que iba a ocurrir. Quería que toda la alta sociedad presenciara la caída de los Escalante y el triunfo de Gabriela Méndez, la mesera de Villa Esperanza. Mientras tanto, mis encuentros con Ramón se volvieron más frecuentes, más íntimos. Ya no había pretextos empresariales. Venía directamente a verme, a menudo cuando sabía que Luciana estaba fuera con Dolores. Hablábamos durante horas, compartíamos copas de vino en mi terraza, contemplando las luces de la ciudad. «No puedo dejar de pensar en ti», me confesó una tarde, rozando mi mano con la suya, en lo que podrías haber sido si te hubiera conocido a ti primero, no a Luciana. Lo miré a los ojos, buscando signos de manipulación, de falsedad. Solo encontré deseo genuino y crudo, y algo más, admiración. Este hombre criado entre privilegios, acostumbrado a que todo le fuera servido en bandeja de plata, veía en mí algo que no encontraba en su entorno: fuerza real, determinación, autenticidad. «Todavía estás casado con mi hija», le recordé, aunque sin apartar mi mano. «Un matrimonio vacío», respondió acercándose más. «Tú lo sabes tan bien como yo. Luciana no me ama a mí, ama lo que represento, el estatus, el apellido, igual que adora a mi madre no por quién es, sino por lo que le da». Sus palabras resonaron con una verdad dolorosa. Luciana había elegido su camino, había escogido a su verdadera madre. Quizás era justo que yo también eligiera mi propio camino ahora. Esa noche, cuando Ramón se inclinó para besarme, no me aparté. Sentí sus labios contra los míos, su mano deslizándose por mi espalda, atrayéndome hacia él. Debería haber sentido culpa, remordimiento. En cambio, sentí poder. Un poder embriagador sobre el hombre que había menospreciado mis orígenes, que formaba parte de la familia que me había robado a mi hija. No llegamos más lejos esa noche.
Lo detuve antes de que la situación se volviera irreversible. No aquí, no ahora, susurré. Después de la cena en la cumbre, cuando todo haya terminado. Él no entendió a qué me refería, pero asintió, sus ojos oscurecidos por el deseo y la anticipación. El día de la cena llegó. Me vestí con especial cuidado. Un vestido negro de diseñador que había mandado traer especialmente desde Milán. Joyas discretas pero caras, maquillaje impecable. Quería que todos vieran a la nueva Gabriela Méndez, la empresaria exitosa, la mujer que se había levantado desde la nada hasta la cima. Llegué temprano al restaurante para supervisar los últimos detalles. La cumbre era el establecimiento más exclusivo de Medellín, ubicado en lo alto de una colina con vistas panorámicas a la ciudad. Había reservado el salón privado, decorado con arreglos florales exquisitos y velas que creaban un ambiente de elegancia íntima. Los invitados comenzaron a llegar. Saludé a cada uno personalmente. El alcalde y su esposa, varios empresarios influyentes, los editores de las revistas sociales más importantes, algunos artistas reconocidos. Todos querían estar cerca de la nueva estrella del firmamento empresarial de Medellín. Luciana, Ramón y Dolores llegaron juntos, como una unidad familiar perfecta. Mi hija llevaba un vestido que reconocí como uno de los diseñadores favoritos de Dolores. Su suegra, elegante como siempre, avanzaba con esa confianza de quien ha nacido en la abundancia. Ramón, entre ambas mujeres, me lanzó una mirada que contenía un mensaje secreto, una promesa para más tarde. «Mamá, todo se ve hermoso», comentó Luciana, besándome en ambas mejillas como si fuéramos conocidas distantes y no madre e hija, aunque quizás demasiado ostentoso para un simple anuncio empresarial. ¿No crees? El tono condescendiente, aprendido sin duda de Dolores, me atravesó como una aguja, pero sonreí, saboreando lo que estaba por venir. «La ocasión lo merece, querida», respondí con dulzura. No todos los días se celebra una transformación tan completa. La cena transcurrió exquisitamente. 4 tiempos de alta cocina, vinos perfectamente maridados, conversación agradable. Observé cómo Dolores acaparaba la atención, contando anécdotas de sus viajes, presumiendo sutilmente de sus conexiones. Luciana la miraba con adoración, imitando sus gestos, su forma de hablar. Ramón, sentado frente a mí, me dirigía miradas intensas cuando creía que nadie lo notaba. Llegó el momento del postre y con él la hora de mi anuncio. Me puse de pie, copa en mano. La conversación cesó gradualmente mientras todos los ojos se volvían hacia mí. «Amigos, familia, gracias por acompañarme esta noche», comencé, mi voz clara y firme. «Como saben, recientemente he adquirido una hermosa propiedad en Las Palmas, culminando un viaje que comenzó hace muchos años en Villa Esperanza». Hice una pausa, notando cómo algunos invitados intercambiaban miradas ante la mención de mi origen humilde. Lo mencionaba deliberadamente, orgullosa de mi camino. Pero hoy no estamos aquí solo para celebrar una casa nueva. Estamos aquí para anunciar una nueva fase en mi trayectoria empresarial. Hice un gesto a un camarero que se acercó con un maletín. Lo abrí y extraje una carpeta de cuero. En los últimos meses he diversificado mis inversiones y me complace anunciar que ahora soy la principal acreedora de Empresas Escalante. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Dolores. Ramón se enderezó en su silla, confundido. Luciana miraba alternativamente a su suegra y a mí, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Para aquellos que no están familiarizados con la situación, continué, disfrutando cada palabra. Empresas Escalante ha estado al borde de la quiebra durante meses. Deudas millonarias, inversiones fallidas, gastos excesivos. Una verdadera lástima para una empresa con tanta historia. Extraje varios documentos de la carpeta y los deslicé hacia Dolores. Como pueden ver, poseo el 70% de sus deudas. En términos prácticos, eso significa que puedo decidir su destino financiero con una sola llamada. Dolores tomó los papeles con manos temblorosas. La vi escanearlos rápidamente, su rostro pasando del shock a la furia contenida. «Esto es irregular», protestó intentando mantener la compostura. «¿Cómo has conseguido esta información? ¿Cómo has podido adquirir estas deudas sin que nos enteráramos?» Sonreí, implacable. «Tengo buenos asesores.
y suficiente capital para hacer lo que me proponga, algo que, evidentemente, ustedes ya no tienen. Luciana me miraba ahora con horror, comenzando a entender las implicaciones. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró su voz quebrada. «Justicia, hija, simple justicia». Me volví hacia los invitados, que observaban la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación morbosa. El tipo de drama que alimentaría conversaciones durante meses. «Pero hay más», anuncié, haciendo un nuevo gesto al camarero. Esta vez trajo una pequeña grabadora. La coloqué sobre la mesa y presioné el botón de reproducción. La voz de Dolores llenó la sala. «Luciana es tan ingenua. Cree que la quiero como a una hija, cuando lo único que me interesa es su conexión con su madre. Gabriela tiene ahora el dinero que nosotros necesitamos desesperadamente. Una vez que nos mudemos a su casa, será cuestión de tiempo antes de convencer a Luciana de que la persuada para invertir en nuestras empresas. Y después, bueno, hay muchas formas de deshacerse de una suegra molesta». Apagué la grabación. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi palpable. «Mi querida Dolores», dije con falsa dulzura, «deberías ser más cuidadosa con lo que dices por teléfono. Nunca sabes quién podría estar escuchando». Luciana estaba pálida, sus ojos fijos en Dolores, buscando una negación, una explicación que no llegó. La suegra perfecta, su verdadera madre, había quedado expuesta como lo que realmente era, una manipuladora interesada únicamente en el dinero. «Esto no quedará así», amenazó Dolores poniéndose de pie. «Tenemos abogados, contactos, los mismos abogados que no pudieron evitar que adquiriera sus deudas», repliqué imperturbable. «Los mismos contactos que no les han prestado dinero para salvar sus empresas. Me temo que su influencia ya no es lo que era, querida Dolores». Fue entonces cuando Ramón se levantó. Todos esperaban que defendiera a su madre, que se pusiera de su lado en esta confrontación. En cambio, se acercó a mí y tomó mi mano. «Creo que es momento de honestidad completa», dijo, su voz resonando en el salón silencioso. «Desde hace tiempo mi matrimonio con Luciana ha sido una farsa. Nos mantuvimos juntos por apariencias, por las expectativas familiares, pero mi corazón pertenece a otra persona». Luciana ahogó un grito. Los invitados murmuraban captando la magnitud del drama que se desarrollaba ante ellos. «Gabriela y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro», continuó Ramón, apretando mi mano. «Sentimientos que ya no podemos ni queremos negar. No habíamos planeado esta parte, o al menos yo no la había planeado conscientemente, pero en ese momento, viendo la expresión devastada de Luciana, la furia impotente de Dolores, supe que era la culminación perfecta de mi venganza. «Voy a divorciarme de Luciana», anunció Ramón, mirando directamente a su esposa. «Lo siento, pero es lo mejor para todos. Siempre has estado más interesada en complacer a mi madre que en construir una vida conmigo». Luciana se levantó tambaleante, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pueden hacerme esto? ¿Mi propia madre y mi esposo?». La miré, recordando a la niña que había sido, la bebé que había sostenido en mis brazos prometiéndole un futuro mejor. Sentí un instante de vacilación, una punzada de lo que podría ser remordimiento, pero entonces recordé sus palabras, «mi verdadera madre», y la compasión se evaporó. «Tú escogiste a tu familia, Luciana», respondí con frialdad. «Ahora yo escojo la mía». Dolores agarró a mi hija del brazo, arrastrándola hacia la salida. «Vámonos de aquí. Esto no ha terminado, Gabriela. Te arrepentirás de esto». Las vi marcharse, Luciana sollozando, Dolores murmurando lo que sin duda eran amenazas vacías. Sabía que ya no tenían poder, que estaban acabadas social y financieramente. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos incómodos, otros claramente deleitados con el espectáculo. En cuestión de horas, toda Medellín sabría lo sucedido. La caída de los Escalante y el ascenso definitivo de Gabriela Méndez serían la comidilla de todos los círculos sociales. Cuando el restaurante quedó vacío, Ramón y yo nos sentamos juntos, contemplando las luces de la ciudad. «¿Estás seguro de esto?», pregunté, refiriéndome a su declaración pública, al camino que habíamos emprendido y del que ya no había vuelta atrás. Él tomó mi mano, llevándola a sus labios. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Me casé con la Méndez equivocada. Es hora de corregir ese error». Esa noche, bajo las estrellas de Medellín,
Sellamos nuestro pacto con un beso que sabía a victoria y a venganza consumada. La niña de Villa Esperanza, la mesera de manos agrietadas, había conquistado no solo la cima empresarial, sino también el corazón del hombre que una vez la había menospreciado. El plato de la venganza, dicen, se sirve frío. El mío había tardado años en prepararse, pero su sabor era más dulce de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche regresamos a mi mansión en Las Palmas. Ramón y yo caminamos por los jardines iluminados por la luna, con la ciudad de Medellín extendida a nuestros pies como un manto de luces titilantes. El aire olía a jazmines y a posibilidades nuevas, a venganza consumada. ¿Qué pasará ahora con Empresas Escalante?, preguntó él, mientras nos sentábamos en uno de los bancos de mármol junto a la piscina. Depende de ti, respondí, observando su perfil recortado contra el cielo estrellado. Puedo liquidarlas, vender los activos por partes, o podemos reestructurarlas, sanearlas, convertirlas en algo viable nuevamente. Ramón me miró con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Harías eso? ¿Salvarías el legado de mi familia después de cómo te han tratado? Tomé un sorbo de la copa de champán que habíamos traído del restaurante. La celebración privada, después del espectáculo público. No lo haría por ellos, lo haría por nosotros, si tú quieres formar parte de esto. Empresas Escalante tiene historia, reputación. Con la gestión adecuada, podría ser rentable nuevamente. Él tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos. Un gesto simple pero cargado de significado. Ya no era el joven arrogante que había conocido años atrás. La inminente caída de su familia le había mostrado la fragilidad del privilegio, la vulnerabilidad que se esconde detrás de las fachadas de riqueza. Me gustaría intentarlo, dijo finalmente. Demostrar que puedo ser más que el heredero incompetente que mi madre cree que soy. Entonces lo haremos juntos, prometí, pero con mis condiciones, mi capital, mi visión. Sellamos el acuerdo con un beso que sabía a champán y a nuevos comienzos. Esa noche, Ramón se quedó conmigo. Cruzamos la línea que habíamos estado bordeando durante semanas. Fue extraño al principio, íntimo con el hombre que había sido el esposo de mi hija, pero el deseo y la complicidad que habíamos desarrollado barrieron con cualquier duda o remordimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Ramón presentó formalmente la demanda de divorcio. Yo convoqué a la junta directiva de Empresas Escalante para anunciar la reestructuración. Como principal acreedora, tenía el poder de determinar su destino y había decidido darles una oportunidad, con Ramón como presidente y yo como accionista mayoritaria. La noticia de nuestra relación se propagó por Medellín como fuego en pastizal seco. Las revistas sociales nos convirtieron en su tema favorito. La mesera que había ascendido hasta la cima empresarial y ahora salía con el ex de su hija. El escándalo perfecto. Recibí llamadas de supuestas amigas de Luciana, indignadas por mi comportamiento. Las escuché en silencio y luego colgué sin responder. No les debía explicaciones. No entenderían el dolor que había sentido al oír a mi propia hija llamar verdadera madre a otra mujer. No comprenderían que esta era mi justicia, servida a mi manera. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi despacho, Julio entró con expresión preocupada. «Gabriela, tenemos un problema», anunció, cerrando la puerta tras él. «Dolores está moviendo influencias. Ha contactado con periodistas insinuando que obtuviste información privilegiada de manera ilegal para adquirir las deudas de Empresas Escalante». No me sorprendió. Conocía suficiente a Dolores para saber que no aceptaría su derrota sin luchar. «¿Puede probarlo?», pregunté, manteniendo la calma. Julio negó con la cabeza. «No tiene pruebas concretas, pero está sembrando dudas, creando rumores. Y en este mundo, a veces la percepción importa más que la realidad». Reflexioné un momento, tamborileando los dedos sobre mi escritorio de caoba. Había anticipado movimientos desesperados de Dolores, pero necesitaba neutralizarla definitivamente. «Investiga más a fondo», ordené. «Debe haber algo en su pasado, algún secreto que podamos utilizar para silenciarla permanentemente». Julio me miró con una mezcla de admiración y temor. La Gabriela que había conocido años atrás, la emprendedora honesta y trabajadora, se había transformado en algo más duro, más implacable. Una mujer dispuesta a todo por defender lo que consideraba suyo. «Lo haré», asintió. «Pero ten cuidado, Gabriela.
La venganza puede consumirte si le permites definir quién eres. Sus palabras resonaron en mí después de que se marchara. ¿Me estaba convirtiendo en un reflejo de Dolores? ¿Estaba permitiendo que el resentimiento y el deseo de revancha oscurecieran la bondad que alguna vez había sido mi esencia? Descarté esas dudas. No era momento de vacilaciones. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Esa noche, Ramón llegó tarde a casa. Había estado en reuniones con proveedores, intentando renegociar plazos de pago para Empresas Escalante. Se veía agotado, pero satisfecho. ¿Cómo te fue?, pregunté sirviéndole una copa de vino tinto. Mejor de lo esperado, respondió aflojándose la corbata. Cuando supieron que estás detrás de la reestructuración, muchos accedieron a darnos tiempo. Tu reputación en el mundo empresarial es impresionante, Gabriela. Sonreí complacida. Mi nombre, que alguna vez había sido pronunciado con desdén por la élite de Medellín, ahora abría puertas y generaba confianza. El largo camino desde Villa Esperanza había valido la pena. ¿Has sabido algo de Luciana?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Ramón desvió la mirada incómodo. Era un tema que habíamos evitado los últimos días. Se está quedando con una amiga, respondió finalmente. Dolores ya no puede mantener la mansión, así que han tenido que mudarse. Aparentemente está devastada. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa. Pese a todo, era mi hija, la niña que había llevado en mi vientre, que había criado sola, por quien había sacrificado tanto. ¿Crees que hicimos lo correcto?, susurré, más para mí misma que para él. Ramón se acercó, tomando mis manos entre las suyas. Luciana tomó sus decisiones, Gabriela. Eligió a Dolores sobre ti, una y otra vez. Permitió que te trataran como a alguien inferior, cuando eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Sus palabras calmaron momentáneamente mis dudas. Tenía razón. Mi hija había escogido su camino. Había preferido la falsedad dorada de los Escalante sobre el amor auténtico pero imperfecto de su madre. Los días se convirtieron en semanas. Ramón y yo establecimos una rutina doméstica sorprendentemente armoniosa. Desayunábamos juntos en la terraza, comentando las noticias, planificando nuestros días. Él se sumergió en la tarea de sanear Empresas Escalante, revelando un talento para los negocios que había permanecido dormido bajo la sombra de su madre. Yo seguía expandiendo mi imperio de cafeterías, ahora con proyectos en Panamá y Ecuador. Una mañana, mientras disfrutábamos del café en la terraza, Julio me llamó con noticias urgentes. Encontré algo sobre Dolores, anunció sin preámbulos. Hace 20 años, cuando falleció su esposo, manipuló el testamento. El señor Escalante había dejado parte considerable de su fortuna a una fundación benéfica, pero ella falsificó documentos para quedarse con todo. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que necesitábamos. Un escándalo lo suficientemente grave para silenciar a Dolores definitivamente. ¿Estás seguro? Tenemos pruebas, documentos originales, testimonios del abogado que redactó el testamento original y luego fue presionado para cambiarlo. Es irrefutable. Sonreí, sintiendo la satisfacción de quien tiene la carta ganadora en su mano. Excelente. Mantén esto en reserva por ahora. Lo utilizaremos cuando sea el momento adecuado. Esa tarde, mientras revisaba contratos en mi despacho, la empleada doméstica me anunció una visita inesperada. La señorita Luciana está aquí, señora. Mi pulso se disparó. No había visto a mi hija desde aquella fatídica cena en la cumbre. No estaba preparada para enfrentarla, para ver en sus ojos el reproche, la acusación. «Hazla pasar», indiqué, irguiéndome en mi silla, preparándome para la confrontación. Luciana entró como un fantasma de sí misma. Había perdido peso. Su piel lucía pálida, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Vestía con sencillez, sin las marcas de lujo a las que se había acostumbrado. «Mamá», dijo simplemente, su voz un hilo quebradizo. «Luciana», respondí, manteniendo mi tono neutro. «¿A qué debo tu visita?» Ella se derrumbó en la silla frente a mi escritorio, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Todo se ha derrumbado», susurró. «Dolores está al borde de la locura, acosando a abogados, periodistas, a cualquiera que pueda ayudarla a recuperar algo de lo perdido. Yo estoy viviendo en el apartamento de una amiga, sin dinero, sin marido». La observé en silencio. Parte de mí quería abrazarla, consolarla como cuando era niña,
y venía a mí con sus pequeñas tragedias infantiles. Otra parte, la que había sido traicionada, se mantenía fría, distante. ¿Qué esperas que haga?, pregunté finalmente. No lo sé, confesó, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Supongo que vine a entender por qué, mamá. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Tanto me odias? Su pregunta me golpeó como una bofetada. ¿La odiaba? No, nunca Osco había odiado a mi hija. Había odiado sus elecciones, su ingratitud, la forma en que había permitido que Dolores me menospreciara. Pero el amor maternal nunca había desaparecido completamente. Solo se había enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. No te odio, Luciana, respondí con sinceridad. Pero me heriste profundamente cuando llamaste a Dolores tu verdadera madre. Después de todo lo que sacrifiqué por ti, después de criar sola, de trabajar hasta el agotamiento para darte un futuro mejor, esas palabras fueron como puñales. Ella bajó la mirada avergonzada. No me di cuenta de lo que significaría para ti. Dolores me deslumbró con su mundo, con su estilo de vida. Me hizo sentir especial, elegida. Te utilizó, afirmé, sin intención de suavizar la verdad. Te utilizó para llegar a mí, a mi dinero. Planeaba mudarse aquí para salvarse de la ruina financiera. No porque te quisiera como una hija. Luciana asintió débilmente. Lo sé ahora. Escuché la grabación en la cumbre. Fue devastador. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Tantas cosas no dichas, tantos reproches contenidos, tanto dolor acumulado. ¿Y Ramón?, preguntó finalmente. ¿De verdad lo amas? ¿O es solo parte de tu venganza contra mí? La pregunta me tomó desprevenida por su franqueza. Amaba a Ramón. Lo que sentía por él era complejo. Atracción, complicidad, un sentido compartido de propósito. Pero, ¿amor? No estaba segura de que mi corazón, endurecido por años de lucha y reciente traición, fuera capaz de ese sentimiento en su forma más pura. Estamos construyendo algo juntos, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Algo que va más allá de lo que tú y él tuvieron. Si eso es amor, entonces sí, lo amo. Luciana se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto infantil que me recordó a la niña que había sido. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? No tengo nada, no soy nadie. Sus palabras despertaron en mí un instinto protector que creía extinto. Pese a todo, era mi hija, mi sangre. Podía abandonarla completamente, dejarla en la miseria después de haber crecido en la abundancia. Hay un apartamento, dije finalmente, tras una larga pausa. En Laureles, lo compré como inversión. Puedes quedarte allí mientras decides qué hacer con tu vida. Sus ojos se iluminaron brevemente. ¿De verdad? ¿Harías eso por mí después de todo? Con condiciones, añadí, endureciendo mi voz. Tendrás que trabajar. Puedo ofrecerte un puesto en una de mis cafeterías. Empezarás desde abajo, como mesera, como yo comencé. Aprenderás el valor del trabajo duro, de ganarte tu propio sustento. La vi dudar, procesando lo que significaría descender desde las alturas del privilegio hasta la realidad del trabajo cotidiano. Finalmente asintió. Lo haré. Gracias, mamá. No me agradezcas todavía, advertí. No será fácil. La gente hablará. Te señalarán como la hija desplazada, la esposa abandonada. Tendrás que ser fuerte. Lo seré, prometió, con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Te demostraré que puedo cambiar, que puedo ser digna de ser tu hija nuevamente. Cuando se marchó, me quedé contemplando la ciudad desde mi ventana, reflexionando sobre los giros inesperados que había tomado mi vida. De mesera a empresaria, de madre abnegada a mujer vengativa, y ahora, quizás, en el umbral de una reconciliación que nunca creí posible. Esa noche, le conté a Ramón sobre la visita de Luciana. Estábamos en la terraza, disfrutando de una cena ligera bajo las estrellas. ¿Estás segura de esto?, preguntó preocupado. Darle otra oportunidad después de cómo te trató. Es mi hija, respondí simplemente. Por mucho que me haya dolido su traición, no puedo negarle una oportunidad de redimirse. Ramón asintió comprensivo. Eres una mujer extraordinaria, Gabriela, capaz de una dureza implacable y de una compasión inesperada. Sus palabras me conmovieron. Quizás eso era lo que veía en mí, lo que lo había atraído, la complejidad de una mujer que había luchado contra las adversidades y había emergido victoriosa, pero sin perder completamente su humanidad.
Los días siguientes trajeron nuevos desarrollos. Julio me informó que Dolores había intentado contactar a periodistas de investigación para que indagaran en mi pasado, buscando algo que pudiera mancharme. Era un movimiento desesperado, el último estertor de una mujer acostumbrada al poder que ahora se encontraba al borde del abismo social y financiero. Es hora de usar nuestra carta, decidí. Filtra la información sobre la falsificación del testamento a los medios. Asegúrate de que sea irrefutable. Y así lo hicimos. El escándalo estalló como una bomba en la sociedad medellinense. Los mismos círculos que alguna vez habían reverenciado a Dolores Escalante, ahora la repudiaban. Se iniciaron investigaciones formales, se habló de posibles cargos penales. Su caída fue tan estrepitosa como había sido altiva su posición. Mientras tanto, Luciana comenzó a trabajar en el café Nuevo Amanecer original, el primero que había adquirido años atrás. Llegaba puntual cada mañana, vestida con el uniforme sencillo de las meseras, aprendiendo el oficio desde sus bases más humildes. Los clientes la reconocían, murmuraban a sus espaldas, pero ella mantenía la dignidad, cumpliendo con sus tareas sin quejarse. La observé desde lejos durante las primeras semanas, evaluando su compromiso, su capacidad de adaptación. Para mi sorpresa, demostró una determinación que no le conocía. Trabajaba duro, aprendía rápido, trataba a los clientes con una amabilidad natural que les hacía volver. Una tarde, después de 3 meses de ver a Luciana trabajar incansablemente en el café, decidí hablar con ella personalmente. La llamé a mi oficina al final de su turno. Entró con el uniforme de mesera, el cabello recogido en un moño simple, tan diferente de la joven elegante y sofisticada que había sido bajo la influencia de Dolores. «Siéntate», le indiqué, señalando la silla frente a mi escritorio. «He estado observando tu desempeño». Luciana se sentó con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo, expectante pero sin atreverse a mostrar esperanza. «Has trabajado bien», reconocí, «mejor de lo que esperaba, para ser honesta». Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Gracias, mamá. Estoy intentando demostrar que puedo cambiar, que puedo valorar lo que tú valoras». La estudié detenidamente, buscando signos de falsedad, de manipulación. Solo encontré sinceridad en sus ojos cansados, en su postura humilde. «¿Has aprendido algo en estos meses?», pregunté. Ella asintió, reflexiva. «Muchas cosas. He aprendido lo que significa ganarse cada centavo con el sudor de tu frente. He entendido, por fin, lo que debiste pasar criándome sola, trabajando en lugares como este». Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. «Y he aprendido a valorar lo genuino por encima de lo superficial. Dolores nunca me quiso realmente. Me usó como un peón en su juego de ambiciones». Sus palabras resonaron en mí, despertando sentimientos enterrados bajo capas de resentimiento. Recordé a la niña que había sido, dulce y cariñosa, antes de que la ambición y la vanidad la transformaran. «¿Qué has sabido de ella?», pregunté, refiriéndome a Dolores. Luciana bajó la mirada, un gesto de vergüenza cruzando su rostro. «Está en Argentina. Huyó cuando las investigaciones sobre el testamento falsificado se intensificaron. Me llamó una vez para pedirme dinero para sus abogados». Una risa amarga escapó de sus labios, como si yo tuviera algo que ofrecerle ahora. No me sorprendió. Dolores Escalante siempre había sido una superviviente, dispuesta a usar a cualquiera para mantenerse a flote, incluso a la joven que había llamado hija cuando le convenía. «¿Y qué sientes por Ramón?», me atreví a preguntar la cuestión que había estado flotando entre nosotras. El elefante en la habitación. Luciana me miró directamente, sin evasivas. Dolor al principio, rabia, humillación, pero ahora entiendo que nuestro matrimonio nunca fue real. Él nunca me amó como te ama a ti. Era una unión de conveniencia, arreglada prácticamente por Dolores. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que ustedes tienen parece auténtico, y por extraño que parezca, eso me consuela un poco». Su madurez me sorprendió. La niña caprichosa había dado paso a una mujer capaz de introspección, de aceptar verdades dolorosas sin derrumbarse. «Tengo una propuesta para ti», dije finalmente, después de un largo silencio. «Has demostrado ser capaz y dedicada. Quiero ofrecerte un puesto como gerente asistente en nuestra nueva sucursal de Bogotá.
Sus ojos se agrandaron con sorpresa. Gerente asistente, pero apenas llevo 3 meses como mesera. Tienes estudios en comunicación, le recordé, y has demostrado cualidades importantes: perseverancia, humildad, capacidad de aprendizaje. El resto puede enseñarse. Luciana me miró con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me darías esta oportunidad después de cómo te traté? Era una pregunta válida, una que yo misma me había hecho muchas veces en los últimos meses. ¿Por qué perdonar a quien me había herido tan profundamente? ¿Por qué tender una mano a quien había despreciado todos mis sacrificios? Porque eres mi hija, respondí con sencillez, y porque creo en las segundas oportunidades. Yo misma he recibido varias a lo largo de mi vida. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas entonces. No intentó contenerlas ni disimularlas. Era un llanto purificador, honesto. Te decepcionaré, mamá, prometió, secándose las lágrimas. Y algún día espero que puedas perdonarme completamente. El perdón es un camino, Luciana, no un destino, respondí. Lo estamos recorriendo juntas. Cuando salió de mi oficina, sentí que un peso se aligeraba en mi corazón. No era una reconciliación completa, no todavía. Había heridas demasiado profundas, recuerdos demasiado dolorosos, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la sanación. Esa noche, mientras cenaba con Ramón en nuestra terraza, bajo el cielo estrellado de Medellín, le conté sobre mi decisión. ¿Estás segura?, preguntó preocupado. Bogotá está lejos, pero no tanto como para evitar complicaciones si las cosas salen mal. Estoy segura, afirmé. Necesita esta oportunidad y yo necesito saber si realmente ha cambiado. Ramón tomó mi mano sobre la mesa, su pulgar acariciando suavemente mi palma. Tu capacidad de perdonar es admirable, Gabriela. No sé si yo podría hacer lo mismo en tu lugar. Le sonreí, reconociendo en sus palabras un cumplido sincero. Nuestra relación había evolucionado en los últimos meses, profundizándose más allá de la atracción inicial, del deseo de venganza que la había catalizado. Había descubierto en él a un compañero inesperado, inteligente, trabajador, determinado a demostrar su valía más allá del apellido Escalante. Hablando de empresas Escalante, comentó cambiando de tema, las acciones han subido un 15% desde que anunciamos la reestructuración. El mercado está respondiendo positivamente a los cambios que hemos implementado. Era cierto. Bajo nuestra dirección conjunta, el conglomerado empresarial que había estado al borde de la quiebra estaba resurgiendo. Habíamos recortado gastos innecesarios, renegociado contratos, modernizado procesos productivos. La empresa que Dolores había llevado casi a la ruina con su gestión negligente y su estilo de vida extravagante estaba recuperando su posición en el mercado. Deberíamos celebrarlo, sugerí, llenando nuestras copas de vino. Tengo una idea mejor, respondió Ramón, con una sonrisa enigmática. ¿Qué te parecería formalizar nuestra relación? Lo miré sorprendida, no esperando esta propuesta tan pronto. ¿Te refieres a matrimonio?, confirmó, su mirada intensa fija en la mía. Sé que es pronto, que hay complicaciones, que la gente hablará, pero nunca he estado más seguro de nada en mi vida, Gabriela. Quiero construir un futuro contigo, oficialmente. Mi corazón se aceleró. A mis 48 años, después de una vida de lucha solitaria, de criar a mi hija sin apoyo, de construir un imperio empresarial partiendo de la nada, la idea de compartir mi camino con alguien más resultaba tan aterradora como tentadora. La gente dirá que es inapropiado, murmuré, pensando en los inevitables chismes, en cómo nuestra historia ya era el escándalo preferido de la alta sociedad medellinense. La gente siempre habla, replicó Ramón, encogiéndose de hombros. Hablarán si nos casamos, hablarán si no lo hacemos. ¿Por qué no darles algo realmente jugoso para sus cotilleos? Su actitud despreocupada me arrancó una sonrisa. Tenía razón. Había pasado toda mi vida preocupándome por lo que los demás pensaran, intentando demostrar mi valía, ganarme un lugar en un mundo que me había menospreciado por mis orígenes. Era hora de vivir en mis propios términos, sin pedir disculpas, sin buscar aprobación. Sí, respondí finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi decisión. Casémonos, pero con una condición. Lo que sea, aseguró él, sus ojos brillantes de emoción. Una ceremonia pequeña, íntima, solo nosotros y unos pocos amigos cercanos.
Nada del circo social que fue tu boda con Luciana. Ramón asintió, comprendiendo exactamente lo que yo quería, algo auténtico como lo que tenemos. Sellamos nuestro compromiso con un beso bajo las estrellas de Medellín, la ciudad que había sido testigo de mi ascenso desde la pobreza de Villa Esperanza hasta las alturas de Las Palmas. Un círculo que se cerraba, una nueva historia que comenzaba. Los preparativos para la boda fueron discretos pero elegantes. Escogimos el jardín de nuestra propia casa como escenario, con la ciudad como telón de fondo. La lista de invitados era reducida. Julio y su esposa, algunos colaboradores cercanos de mis empresas, un par de amigos de Ramón que habían permanecido leales después de la caída de los Escalante. La cuestión de invitar a Luciana fue delicada. Parte de mí temía que su presencia trajera tensión, recuerdos dolorosos. Otra parte sentía que excluirla sería perpetuar la ruptura que estábamos intentando sanar. Finalmente, decidí llamarla a Bogotá, donde ya se había instalado en su nuevo puesto. Ramón y yo vamos a casarnos, le anuncié sin preámbulos. El próximo mes, una ceremonia pequeña en casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan prolongado que por un momento pensé que se había cortado la comunicación. «Felicidades, mamá», respondió finalmente, su voz controlada pero sincera. «Espero que sean muy felices. Me gustaría que vinieras», añadí, sorprendiéndome a mí misma con la invitación. «Si te sientes cómoda con la idea, claro». Otro silencio, este más breve. «¿Estás segura? No quiero arruinar tu día especial con incomodidades». «Estoy segura», afirmé. «Eres mi hija, Luciana, y estamos construyendo un nuevo capítulo todos nosotros». La oí respirar hondo como reuniendo valor. «Entonces estaré allí. Gracias por invitarme, mamá». Cuando colgué, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera soltado una carga que había estado llevando sin darme cuenta. La reconciliación con mi hija era un proceso lento, frágil, pero cada pequeño paso nos acercaba más. El día de la boda amaneció perfecto, con ese clima privilegiado de Medellín que los lugareños llamamos eterna primavera. El cielo estaba despejado, el aire cargado con el aroma de las flores que decoraban el jardín. Me vestí con sencilla elegancia, un vestido color champán, joyas discretas, el cabello recogido en un moño suave. Nada ostentoso, nada que gritara «mírenme». Ya no necesitaba esa validación externa. Sabía quién era, lo que valía, lo que había logrado. Luciana llegó temprano, nerviosa pero determinada a cumplir su promesa. Había adelgazado un poco más, pero se veía saludable, con un brillo en los ojos que hablaba de propósito renovado, de vida reconstruida desde los cimientos. «Estás hermosa, mamá», me dijo, besándome en la mejilla. «Radiante, gracias por venir», respondí, apretando suavemente su mano. «Significa mucho para mí». Un destello de emoción cruzó su rostro, rápidamente contenido. «¿Puedo ayudarte con algo? ¿Los últimos detalles, quizás?». Le pedí que me ayudara con el collar. Un gesto simple pero simbólico. Mientras sus dedos trabajaban en el broche, nuestras miradas se encontraron en el espejo. Madre e hija, tan parecidas físicamente, separadas por decisiones y circunstancias, ahora intentando tender puentes sobre el abismo que se había abierto entre nosotras. La ceremonia fue íntima y emotiva. Bajo un arco de flores blancas, con Medellín extendiéndose a nuestros pies como un tapiz de luces y colores, Ramón y yo intercambiamos votos, promesas sencillas pero profundas, honestidad, respeto, compañerismo. Nada de obediencia ciega o sumisión. Éramos dos adultos, dos sobrevivientes, dos luchadores uniéndose como iguales. Luciana observaba desde la primera fila, sus ojos húmedos pero su expresión serena. Cuando Ramón me besó, sellando nuestra unión, ella fue la primera en aplaudir, genuinamente feliz por nosotros, o al menos haciendo un esfuerzo admirable por parecerlo. La recepción fue tan sencilla como la ceremonia. Buena comida, música suave, conversaciones sinceras con personas que realmente apreciábamos. Ningún espectáculo social, ninguna pretensión de grandeza, solo la celebración auténtica de un nuevo comienzo. Hacia el final de la velada, Luciana se acercó a nosotros con una copa de champán en la mano. «Quisiera proponer un brindis», anunció, su voz clara en el jardín iluminado por linternas. «Por mi madre, Gabriela, la mujer más fuerte que he conocido. Por Ramón,
que supo ver lo que yo no valoré adecuadamente. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos, y por las segundas oportunidades, por la capacidad de perdonar, por la posibilidad de reconstruir lo que se ha roto. Todos levantamos nuestras copas, conmovidos por la sinceridad de sus palabras. En ese momento, mirando a mi hija, a mi nuevo esposo, a los amigos que nos rodeaban, sentí una emoción que creía perdida para siempre. Paz, no la paz artificial de quien ignora los problemas, sino la paz profunda de quien ha enfrentado sus demonios y ha emergido del otro lado, herida pero intacta, transformada pero no destruida. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Ramón y yo nos quedamos en la terraza, contemplando la ciudad dormida bajo un manto de estrellas. ¿Eres feliz, Gabriela?, me preguntó, sus dedos entrelazados con los míos. Reflexioné sobre la pregunta, sobre el largo y sinuoso camino que me había llevado hasta ese momento, desde la niña pobre de Villa Esperanza hasta la empresaria exitosa de Las Palmas, desde la madre soltera desesperada por sobrevivir hasta la mujer realizada profesional y personalmente, desde la víctima de la traición hasta la artífice de su propia redención. Soy feliz, respondí con sinceridad, no con esa felicidad ingenua que prometen los cuentos de hadas, sino con la felicidad compleja y madura de quien ha vivido intensamente, ha sufrido profundamente y ha encontrado su camino a pesar de todo. Ramón besó mi mano, comprendiendo. Él también había recorrido su propio camino de redención, desde el joven arrogante que me había menospreciado hasta el hombre que ahora me miraba con genuina admiración y amor. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté, una sonrisa asomando a mis labios. Cuando Luciana dijo que traería a su verdadera madre a vivir con nosotros, nunca imaginé que el resultado final sería este, que yo terminaría casada con su marido, dirigiendo el Imperio Escalante, y que ella estaría trabajando para mí en Bogotá. Ramón rió suavemente. La vida tiene giros inesperados. Dolores quería apoderarse de tu fortuna y acabó perdiendo la suya. Luciana quería una madre de alta sociedad y terminó valorando a la auténtica. Yo busqué una esposa decorativa y encontré una compañera formidable. Sus palabras resumían perfectamente la extraña simetría de nuestra historia, el equilibrio kármico que se había establecido, no por intervención divina o destino místico, sino por las consecuencias naturales de nuestras propias decisiones. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre Medellín, comprendí que mi venganza había sido mucho más que un acto de retribución por el dolor sufrido. Había sido un catalizador de transformación, un fuego purificador que había quemado lo falso, lo superficial, lo insincero, dejando solo lo auténtico, lo valioso, lo verdadero. Yo, Gabriela Méndez, la niña de Villa Esperanza, había completado mi viaje, no solo de la pobreza a la riqueza, sino de la ingenuidad a la sabiduría, del amor incondicional al amor con límites saludables, de la abnegación absoluta al equilibrio entre dar y recibir. Y en ese equilibrio, en esa paz dura ganada a pulso, encontré finalmente mi lugar en el mundo, no como la sombra de nadie, no como la madre sacrificada, no como la empresaria implacable, sino como una mujer completa, compleja, contradictoria y por fin en paz consigo misma. Mi historia comenzó como tantas otras, con dolor, traición y el agrio sabor de la injusticia. Yo, Gabriela Méndez, pasé de ser una niña pobre en Villa Esperanza a convertirme en una empresaria exitosa, dueña de una mansión en Las Palmas y de un imperio de cafeterías que se expandía por toda Colombia. Lo hice sola, con mis manos agrietadas por el trabajo duro, con noches sin dormir, con sacrificios interminables. Todo por mi hija Luciana, para darle un futuro mejor que el mío. Pero la vida tiene maneras crueles de burlarse de nuestros esfuerzos. Cuando finalmente alcancé el éxito, cuando por fin pude comprar esa casa con la que siempre había soñado, mi propia hija me apuñaló en el corazón con palabras que nunca olvidaré. Me gusta aquí. Voy a traer a mi verdadera madre y a mi marido a vivir aquí contigo. Su verdadera madre, Dolores Escalante. La mujer que nunca cambió un pañal, que nunca veló una fiebre, que simplemente la deslumbró con lujos y la apartó de mí cuando yo ya había hecho todo el trabajo duro. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. La Gabriela abnegada,
la que siempre cedía, la que perdonaba todo, murió ese día. En su lugar nació una mujer dispuesta a luchar por lo que era suyo, a reclamar respeto, a exigir justicia. Decidí vengarme, pero no de manera impulsiva o descontrolada. Mi venganza sería fría, calculada, implacable. Descubrí que los Escalante estaban al borde de la quiebra, que Dolores solo quería mudarse a mi casa para salvarse financieramente, que había manipulado a mi hija como un peón en su juego de ambiciones. Y también descubrí algo inesperado. Ramón, el esposo de Luciana, me miraba con otros ojos, no con condescendencia como antes, sino con admiración y deseo. La venganza tomó forma. Adquirí secretamente las deudas de Empresas Escalante. Me acerqué a Ramón, permitiendo que la atracción entre nosotros creciera. Y finalmente, en una cena en el restaurante La Cumbre, rodeados de la élite de Medellín, ejecuté mi plan. Revelé que controlaba el destino financiero de los Escalante. Expuse las manipulaciones de Dolores con grabaciones que demostraban sus verdaderas intenciones. Y Ramón, en un giro que ni siquiera yo había planeado completamente, anunció su divorcio de Luciana y declaró sus sentimientos hacia mí. Fue un momento de triunfo absoluto. Ver el rostro descompuesto de Dolores, las lágrimas de mi hija, los murmullos escandalizados de los invitados. La mesera de Villa Esperanza había derrotado a la alta sociedad en su propio terreno, con sus propias armas. Pero la venganza, por dulce que sea inicialmente, deja un sabor extraño con el tiempo. Cuando Luciana vino a mí, meses después, devastada y arrepentida, sentí que algo se removía en mi interior. No era solo mi hija quien había cambiado, yo también lo había hecho. Me había endurecido, sí, pero también había encontrado una fortaleza que no sabía que poseía. Le di una segunda oportunidad, no por debilidad o por ese amor maternal ciego que alguna vez sentí, sino desde una posición de poder y con condiciones claras. Tendría que trabajar, comenzando desde abajo, como yo lo había hecho. Tendría que ganarse su redención con esfuerzo y humildad. Para mi sorpresa, Luciana aceptó el desafío. Trabajó como mesera en el Café Nuevo Amanecer, soportando las miradas y los comentarios, demostrando una determinación que quizás había heredado de mí sin que ninguna de las dos lo supiera. Y cuando demostró su valía, le ofrecí un puesto como gerente asistente en Bogotá. Un nuevo comienzo, lejos pero no demasiado, permitiéndonos reconstruir nuestra relación ladrillo a ladrillo. Mientras tanto, Ramón y yo consolidamos nuestra relación. No era solo deseo o venganza lo que nos unía. Habíamos encontrado en el otro un compañero inesperado, un aliado en la reconstrucción de nuestras vidas. Juntos saneamos Empresas Escalante, transformándola en un negocio próspero nuevamente. Y finalmente, decidimos casarnos en una ceremonia íntima en nuestra casa de Las Palmas. Invité a Luciana a la boda, un gesto que sorprendió a muchos, incluida ella misma. Pero era necesario. No podíamos construir un futuro arrastrando los fantasmas del pasado. Y ella vino, nerviosa pero determinada, brindando por nuestra felicidad y por las segundas oportunidades. Mi historia podría haber sido un simple cuento de venganza, de ojo por ojo, pero se transformó en algo más complejo, más humano. Una historia sobre la capacidad de cambiar, de perdonar sin olvidar, de encontrar el equilibrio entre la justicia y la compasión. Hoy, mirando hacia atrás, no me arrepiento del camino que tomé. Fue doloroso, a veces cruel, pero necesario. Me permitió recuperar no solo mi dignidad, sino también una versión más auténtica de mi hija, una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la culpa. Si algo he aprendido en este recorrido, es que la vida raramente es blanca o negra. Vivimos en los grises, en las contradicciones, en las decisiones difíciles que nos definen. Yo pasé de ser víctima a ser protagonista de mi propia historia, de ser definida por mi rol como madre a redescubrirme como mujer completa, con derecho a la felicidad, al respeto, al amor en mis propios términos. A todos los que han escuchado mi historia hasta aquí, les agradezco de corazón. No ha sido fácil compartir estos momentos tan íntimos, tan cargados de emociones contradictorias, pero lo hago con la esperanza de que mis experiencias puedan resonar con alguno de ustedes, que quizás estén pasando por situaciones similares de traición,
de tener que reconstruirse después de un golpe devastador. Si mi relato te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha entretenido, te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios de vida que nos recuerdan que detrás de cada puerta cerrada, en cada hogar aparentemente perfecto, hay luchas, caídas y renacimientos que merecen ser contados. Deja tu comentario contándome qué te pareció mi historia, qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Crees que fui demasiado dura o demasiado indulgente? ¿Has vivido algo similar? Tu opinión es invaluable para mí y para todos los que formamos parte de esta comunidad. Y si realmente quieres apoyarnos para que podamos seguir trayendo estas historias a la luz, considera contribuir con el Gracias, nuestra forma de recibir donaciones que nos permiten cubrir los costos de producción y ofrecer más contenido de calidad diariamente. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda enormemente a continuar con esta labor que hacemos con tanto amor y dedicación. No olvides darle al botón de me gusta si esta historia te ha llegado al corazón. Es un gesto simple que para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a llegar a más personas con nuestros relatos. Explora también nuestros otros videos. Tenemos historias de superación, de pérdidas dolorosas, de amores prohibidos, de secretos familiares revelados tras décadas de silencio. Cada testimonio es único, cada vida narrada tiene lecciones valiosas que compartir. Y recuerda, todos tenemos una historia que contar. La tuya también es importante. Quizás algún día seas tú quien se siente frente a nuestra cámara para compartir tu propio recorrido, tus propias batallas y victorias. Hasta entonces, yo, Gabriela Méndez, me despido con el corazón en la mano. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje de recuerdos dolorosos, pero también de redención y esperanza. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos desenterrando las verdades que se esconden tras las fachadas de las familias, tras las sonrisas perfectas, tras las vidas aparentemente inmaculadas. Porque al final, como dice nuestro lema, la memoria no perdona, pero a veces, solo a veces, nos permite sanar.